Busquemos en nuestras Biblias la primera epístola de Pedro, capítulo 5. Voy a leer los versículos 1 al 4. Por tanto, a los ancianos entre vosotros exhorto yo, anciano como ellos y testigos de los padecimientos de Cristo, y también participante de la gloria que ha de ser revelada, pastoread el rebaño de Dios entre vosotros, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo, tampoco como teniendo señorío sobre los que os han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, recibiréis la corona inmarcesible de gloria. Amén. Vamos a orar. Padre, como hemos cantado, miramos hacia el cielo para pedir misericordia, para suplicar que tú envíes tu Espíritu y nos capacite no solo al predicador enseñar y aplicar la palabra, sino a aquellos que escuchan, que sea de edificación, santificación. Te suplicamos porque tú nos des un entendimiento mayor de nuestros deberes como pastores del rebaño, y que esto redunde para traer gloria a tu nombre y dar todo aquello por lo que el Señor Jesucristo murió. Perdona nuestros pecados. Miramos, consideramos a la luz de lo que estamos escuchando y quedamos cortos, y aquellas cosas que tú por tu palabra y Espíritu nos enseñas, pero en ti hay perdón. Te suplicamos, pues, que tú nos capacites ahora a enseñar con confianza, en dependencia de ti, tu palabra en Cristo. Amén. Uno de los deberes, uno de los oficios de mayor responsabilidad y de grandes repercusiones eternas es el oficio pastoral. Repito, uno de los oficios de mayor responsabilidad y de grandes repercusiones eternas es el oficio pastoral. Resuenan las palabras de Santiago escritas bajo la inspiración del Espíritu Santo: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos un juicio más severo. Capítulo 3, versículo 1 de Santiago. Además, se acerca el día cuando todos nosotros los pastores compareceremos ante el tribunal de Cristo para ser juzgados. No condenados si estamos en Cristo, pero para ser juzgados en cuanto a nuestro servicio. Y ya de eso el pastor Alandón predicará. Pero llega el día está por llegar, donde nosotros seremos juzgados según el impacto de nuestro ministerio en la vida de nuestras ovejas. Hibbert escribió: cuanto mayor sea el impacto sobre los demás, mayor será la responsabilidad. Esto nos urge a prestar atención a las exhortaciones de Pedro en su primera epístola, capítulo 5, versículo 1 al 5. La exhortación a los creyentes a obedecer a sus pastores, a estar sujetos a ellos según la palabra, implica que los pastores
han de dar cuenta a Dios por su obra de pastorearlos. Darán cuenta en aquel día que todos compareceremos ante Él. Pablo dijo a Timoteo: te encargo solemnemente, en la presencia de Dios y de Cristo, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos. Timoteo, predica la palabra. En otras palabras, cumple tu ministerio como un ministro del Evangelio. Ahora, esto no solo incluye la predicación, sino también el cuidado y la supervisión de las ovejas de Cristo. Por esta razón, en su primera epístola, capítulo 4, versículo 16, Pablo le dice a este hombre de Dios y representante apostólico: ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. Persevera en estas cosas, porque haciéndolo asegurarás la salvación tanto de ti mismo como de los que te escuchan. En el lenguaje de Pedro, pastoread el rebaño de Dios entre vosotros, velando por él. Debido a esta gran responsabilidad, las dificultades, los obstáculos, la debilidad e insuficiencia humana, por no decir la corrupción restante que todavía está en nosotros, y los ataques continuos del maligno para impedir el cumplimiento y el progreso de esta obra, y debido a la necesidad urgente que los pastores tienen de ser exhortados y animados a hacer su labor, Pedro se dirige a ellos para exhortarlos con un tono firme pero alentador. Pastorear el rebaño. ¿Cómo? Como quiere Dios. Esa frase debe de quedarse aquí y afectarnos. Vuestra labor es importante y necesaria. Pastor, no descuides tu labor. Recuerda que tiene grandes repercusiones de carácter eterno para las ovejas y también para ti, para tu propia alma. Tomando esto en cuenta, prestemos atención con oración a lo que Dios nos dice sobre la obra pastoral a través del apóstol Pedro. Luego de haber mostrado algo de la importancia y necesidad de la obra pastoral, como hicimos ayer, basado en las palabras de esta exhortación de Pedro, consideremos la esencia de la obra pastoral. La esencia de la obra pastoral. Es fundamental que aquel que el Señor Jesucristo llama al oficio de pastor tenga un concepto claro y preciso de lo que el Señor Jesucristo le llamó, le encargó y le mandó. A pesar de que la obra pastoral es amplia y muy abarcadora, Pedro usa dos palabras para expresar los dos conceptos principales que resumen esta obra. Pedro utiliza la palabra pastorear y velar. Capítulo 5, versículo 2. Pastorear el rebaño velando o supervisándolo. Alguien con razón dijo: es una gran ayuda cuando las múltiples responsabilidades de una obra o de un oficio se pueden reducir a 2 o 3 palabras o a 2 o 3 expresiones. Si uno emplea a una persona, es útil reducir su tarea a 2 o 3 expresiones que incluyen todo lo que se espera de esa persona. Tomemos por ejemplo, el limpiar una casa o un establecimiento. Se dice a la persona que ahora se le encargue ese trabajo
que tiene la responsabilidad de supervisar y coordinar las tareas de limpieza, asegurarse de que se sigan las normas de seguridad e higiene. Debe también garantizar la eficiencia y calidad del trabajo realizado. Obviamente, esta descripción implica que esta persona tiene muchas cosas que hacer. Ahora, en lugar de hacer una lista larguísima de todo lo que esta persona tiene que hacer, es mejor decir a la persona: tu tarea consiste en 2 cosas. Mantén todo limpio, mantén todo en orden. Estas 2 cosas dejan claro todo lo que el encargado de la limpieza tiene que hacer. Esta breve descripción permitirá que esta persona cumpla su trabajo sintiéndose tranquila, segura, porque tiene una idea clara de lo que se espera de él. Y esto es lo que Pedro hace cuando exhorta a los ancianos de la iglesia, que recibieron su carta. Él describe la obra pastoral con 2 palabras. La primera palabra es poimaino, pastorear. La palabra griega es la forma verbal del término griego poimen. Poimaino significa cumplir las múltiples funciones y deberes del ministerio de la obra pastoral. El uso del término poimaino en pasajes como el Salmo 23, Ezequiel 34:2 en la Septuaginta y en el Nuevo Testamento en Juan capítulo 10, Hechos 20:28 muestran que la tarea pastoral no se limita a alimentar a las ovejas. Aunque esta labor es central en esta obra, no es lo único que el pastor tiene que hacer. Su obra incluye mucho más. El discurso de Pablo a los ancianos o pastores en Éfeso sobre la naturaleza de la obra pastoral y la disposición con la que ellos tenían que realizar tal obra, nos deja ver que la obra pastoral va mucho más allá que simplemente alimentar a las ovejas. Hay más deberes que el pastor tiene que realizar. Y descuidar estas funciones, esas otras funciones, pondrá en peligro el crecimiento, el progreso, la salud y la perseverancia de las ovejas. Antes de mandar a los ancianos en Éfeso a pastorear la iglesia, observen, Pablo dice: tened cuidado de vosotros y de toda la grey. Timoteo tenía que cuidarse en muchas cosas en lo que respecta a su relación con Dios y otras cosas, pues él tenía que cuidarse él y toda la grey. Eso significa que pastorear la iglesia de Dios incluye cuidar a las ovejas de Cristo. Este concepto Pablo lo desarrolla con su propio ejemplo en el mismo capítulo 20, versículo 18 al 27 y después el versículo 29 y 31 al 31. Pablo recordó a los ancianos pastores en aquella ciudad, en Éfeso, que la obra pastoral incluía también proteger a las ovejas de los lobos feroces y de aquellos que se levantan o se levantarían en la congregación hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. ¿Ven? No es solamente alimentar, es cuidar, es proteger. En su primera epístola, capítulo 5, versículo 2, Pedro exhorta a los ancianos y les dice: pastorear el rebaño. El verbo aquí es un aoristo activo imperativo. Expresa un mandato. Este aoristo establece un patrón de conducta que debe ser conservado.
Vosotros, ancianos, cumplan las múltiples funciones y deberes del pastor, conserven el patrón de conducta de un pastor con la disposición que él está llamado a pastorear las ovejas. El texto añade pastorear al rebaño, ¿de quién? De Dios. El dueño exaltado del rebaño no eres tú, pastor, sino Dios. No es la pluralidad de ancianos en la iglesia ni la congregación, sino Dios. Pastoread el rebaño que le pertenece a Dios. El mandato a pastorear el rebaño de Dios hace eco del mandato que el Señor Jesucristo dio a Pedro en Juan capítulo 21, versículo 16. Jesús le dijo, pastorea a mis ovejas. Observen, Jesús asocia este mandato con el amor de Pedro hacia él. Él le dice, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro le dijo, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le respondió, Oimán, pastorea a mis ovejas. Pedro, ve y manifiesta tu amor hacia mí, pastoreando, cuidando con amor a mis ovejas. Hay una relación estrecha entre el pastoreo de ovejas y el amor sincero que profesa el pastor hacia el Señor Jesucristo. Esto es importantísimo. Hay una relación estrecha entre el pastoreo de ovejas y el amor sincero que profesa el pastor hacia el Señor Jesucristo. Y Clooney lo describe de la siguiente manera. El cuidado de los pastores por su rebaño será proporcional a su amor por el Señor Jesucristo. Junto al lago de Galilea, Jesús había interrogado a Pedro acerca de su amor por él, pero él estaba, ¿por qué? Por restaurarlo a aquel lugar donde él quería que él pastoreara las ovejas. Pero era importante la relación que Pedro tenía que cultivar con el Señor Jesucristo. Solo cuando Pedro confesó su amor por Cristo fue que se le encargó a él a pastorear el rebaño de Cristo. El amor por Cristo encenderá la compasión por las ovejas dispersas de Cristo, los pequeños por los que Él murió. El amor por el Señor motivará a los ancianos a imitar el cuidado con que el buen pastor cuida sus ovejas. Pues, ¿qué nos enseña esto? Que el amor a Cristo, ese amor que cada día debe crecer en nosotros más y más por Él, que florece con el conocimiento de lo que Él es y lo que Él hizo para redimirnos y lo que Él sigue haciendo por nosotros, no solo nos llevará a ser más como Él, a obedecer sus mandamientos, sino que también aumentará en nuestro corazón un amor ferviente y creciente por sus ovejas. Un mayor esfuerzo por cuidarlas, como Él manda en su palabra, una compasión mayor por ellas. Observen, Pablo le dice en el capítulo 20 de Hechos, versículo 21, tened cuidado de vosotros. Antes de decirle la grey y decirle finalmente clara y llanamente pastorear, es decir, tienen que hacer la labor de pastores. Pero antes de eso, le dice, tened cuidado de vosotros, de vuestra relación con Dios, de vuestro amor hacia el Señor Jesucristo. Si van a pastorear las ovejas de Cristo como nosotros tenemos que hacerlo, es importantísimo
que estemos cultivando continuamente una relación con Dios, una relación especial con el Señor Jesucristo, de un amor que cada día va creciendo más y más. Pero eso no se desarrolla en estar, voy por aquí y voy por allá, y tengo que hacer esto, y tengo que hacer lo otro, y aquello y lo otro, y de momento, como que si el estar con el Señor aparte no fuera tan importante, es lo más importante. No es una pérdida de tiempo. El tiempo lo vas a perder si no tomas tiempo para realmente estar con el Señor como deberías estarlo. Una falta de amor creciente por Cristo o un amor que no se cultiva, que se seca, que se enfría, se manifestará en un mediocre pastoreo de almas. Se manifestará en la falta de compasión por ellas. Se manifestará en la falta de un interés genuino por su bienestar, progreso y vida espiritual. Cuídate de que tu amor por Cristo continúe creciendo, primero porque Él es digno de ese amor y Él con su sangre lo compró. Segundo, para poder ser fiel a las ovejas de Cristo. Cuando se descuida ese amor, se descuidarán las ovejas de Cristo. ¿No es ese cuadro que Mateo presenta de los líderes religiosos de Israel? Ellos no amaban a Dios. Resultado, no amaban al pueblo de Dios. Su falta de amor les impedía pastorear al pueblo de Dios con un amor compasivo. Y Jesús, viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Mateo 9:36. El pueblo no tenía pastores fieles que le enseñaran la palabra de Dios sin adulterarla. Buscaban sus propios intereses mientras que las ovejas estaban angustiadas y abatidas. Estaban espiritualmente desgarradas, mutiladas como por fieras salvajes. Angustiadas, en griego, skuló. Este término denota preocupación, vejación, maltrato. Según Robertson, se emplea aquí para describir la condición religiosa de la gente común. La gente estaba acosada, aturdida por aquellos que deberían haberles enseñado, estorbados de entrar en el reino de los cielos. Estaban abrumados por las cargas que los fariseos habían puesto sobre ellas. Además, estaban abatidas, menoi. Ese término denota hombres abatidos y postrados, sea por el sueño, la borrachera o por heridas mortales. En otras palabras, las almas estaban en un estado de desaliento mental. ¿Cómo está la condición de nuestras ovejas? ¿Sabemos algo del dolor de su corazón, sus inquietudes, sus sufrimientos? Si hemos de ser pastores fieles, nuestro amor por Cristo tiene que crecer. Recuerda, nuestro amor por nuestras ovejas aumentará en proporción al aumento de nuestro amor por Cristo. Para que este amor por Cristo y sus ovejas aumente, tenemos que tomar en serio las palabras de Pablo a los ancianos de Éfeso. Tened cuidado de vosotros. Muy bien.
La esencia de la obra pastoral se puede resumir en dos palabras. La primera, pastorear. Y la palabra pastorear, como indiqué, significa cumplir las múltiples funciones y los deberes de un pastor. Ahora, ¿qué significa específicamente o detalladamente pastorear el rebaño de Dios? Pastorear el rebaño de Dios consiste por lo menos de 6 cosas. La primera, y no vamos a estudiar todas esta tarde. La primera es que el pastor debe asegurarse de proveer el alimento completamente sano a las ovejas. En tu escritorio o mientras te preparas al estudiar la palabra de Dios, tienes que tener esto en mente, que tu tarea no es darle a las ovejas tus pensamientos, tu parecer, sino lo que dice la palabra de Dios. Tienes que asegurarte de proveer el alimento completamente sano. El Salmo 23 declara, el Señor es mi pastor, nada me faltará. ¿Cuál es la primera cosa que este Salmo menciona acerca de lo que el pastor debe hacer para que su oveja no le falte nada? Nada que es necesariamente nada que sea necesario realmente para esa oveja. El buen pastor suple la alimentación sana y adecuada que la oveja necesita para su sostén y crecimiento. El Salmo dice, en lugares de verdes pastos me hace descansar, junto a aguas de reposo me conduce. Observen lo primero que menciona el Salmo 23, alimentación. Una de las necesidades más fundamentales de las ovejas es la alimentación sana y adecuada, porque sin esto ellas no pueden subsistir. Por tanto, el buen pastor está comprometido a proveer un alimento completamente sano, nutritivo y adecuado. Él se asegura que esta sea la dieta de sus ovejas. Observen, Él no las alimenta de pastos que las debilitarán, contaminarán, enfermarán, envenenarán o las matarán. Ni las lleva a pastos que impedirán un crecimiento saludable y vigoroso. Al contrario, el pastor lleva a sus ovejas a pastos verdes y a aguas de reposo. Y esto mismo es lo que hará un pastor fiel de ovejas en una iglesia local. Él se asegurará que la dieta de sus ovejas es alimento completamente sano y adecuado. El alimento sano y adecuado de la palabra de Dios. Después que el Señor Jesucristo restauró públicamente a Pedro a su función apostólica, Él lo mandó a pastorear a sus ovejas. Centrada a este cargo estaba la responsabilidad de alimentar el rebaño. Jesús hizo hincapié en esto, utilizando una palabra griega 2 veces, el verbo bosco. Este término es usado por los pastores para referirse al alimento que consumen las ovejas. El tiempo presente del verbo bosco en Juan 21:16 expresa una acción continua. Esto implica que esta es una de las cosas que el pastor debe realizar continuamente. De una manera u otra, en una forma sabia, sensible, el pastor debe girar la conversación hacia la palabra de Dios.
porque este verbo es un verbo imperativo, esta acción o actividad no es una opción, sino un mandato. Jesús usa dos verbos para referirse a la obra pastoral en Juan capítulo 21, bosco y poimaino. Mientras que el verbo poimaino es un término genérico que se refiere a las múltiples funciones del pastor, el verbo bosco es más específico, se refiere principalmente a la alimentación de las ovejas. Y la doble repetición de este verbo en lo que respecta a la obra pastoral asignada a Pedro subraya en términos claros y contundentes la importancia de alimentar a las ovejas de Cristo con la palabra de Dios. Proveer para la necesidad de ellas, es decir, para su crecimiento espiritual, su madurez y preservación. Ninguna otra cosa debe reemplazar la presentación, exposición y aplicación de la palabra de Dios. Ninguna cosa en la iglesia, ninguna actividad, ministerio, etcétera, debe ocupar su lugar central en la vida y ministerio en la iglesia. Y sobre el uso de este término bosco, Trench declara: sin importar cuánta disciplina y gobierno se agreguen, alimentar el rebaño y encontrarle alimento espiritual es lo primero y lo último. Ninguna otra cosa suplirá la falta de esto, ni debe desplazarlo de su lugar primordial. Recuerda que el Señor en la época de Ezequiel condenó a los ancianos de Israel por fallar en cumplir su responsabilidad de alimentar el rebaño. Ezequiel 34, versículos 2 y 3. Y este alimento que damos no debe ser diluido, sino que debemos dar la purísima palabra de Dios. Esto significa que el pastor fiel se asegurará que él o cualquier otra persona que ha de alimentar a sus ovejas sirva solo el alimento no adulterado de la palabra de Dios. A mí me preocupa quién predica en la iglesia y qué dice. Porque en última instancia la responsabilidad mayor no la tiene esa persona, sino mi persona y el otro pastor. Porque fue a nosotros que Dios nos llamó a asegurarnos que nuestras ovejas recibieran exactamente, según la capacidad, el conocimiento que tengamos de la palabra, dar la palabra de Dios. Esto llama a cada pastor a interpretar, enseñar y aplicar correctamente la palabra de Dios. Pablo le dice a Timoteo: no pierdas el tiempo en contiendas verbales o debates inútiles. Estas cosas confunden a los oyentes. Tú más bien, 2 Timoteo 2, versículo 15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. En otras palabras, Timoteo, dedícate a interpretar, transmitir y aplicar correctamente la palabra, la verdad. Úsala de acuerdo con su intención. Cito, úsala de acuerdo con su intención y comunica adecuadamente su significado. William Henderson: el hombre que usa correctamente la palabra de verdad no la cambia, no la pervierte, no la mutila, ni la distorsiona, ni hace uso de ella con un propósito malo en el pensamiento. Por el contrario,
Interpreta las Escrituras en oración a la luz de las Escrituras. Aplica su sentido glorioso en forma valiente y con amor a situaciones y circunstancias concretas, haciéndolo para la gloria de Dios, la conversión de pecadores y la edificación de los creyentes. Ya que este es tu deber primordial, no debes escatimar, como otro dijo, ningún esfuerzo por continuar haciendo el tipo de estudio y trabajo necesario para enseñar y predicar a tus ovejas para que estén bien alimentadas con la palabra de Dios. Cuando Pedro exhortó a los ancianos pastores a pastorear el rebaño de Dios, él quería forjar en ellos la convicción que su obligación primordial era alimentar a sus ovejas. Y cada pastor debe decirse lo mismo. Yo tengo la obligación solemne y permanente de alimentar sana, adecuada, constante y diligentemente a mis ovejas. Por otra parte, el pastor tiene que cuidarse que su esfuerzo en el púlpito no sea neutralizado por otras cosas que sutilmente pueden socavar o tergiversar la enseñanza o la predicación de la palabra. Una de estas cosas es la letra y la música que sus ovejas cantan en la adoración y en su diario vivir. Pregunta: ¿de dónde generalmente muchos cristianos obtienen su religión? Lamentablemente no es la predicación, sino lo que cantan una y otra vez. Y eso se queda ahí enterrado. La música o lo que cantamos incide e influye nuestras emociones de una manera drástica. Tiene un efecto duradero en los pensamientos, en las emociones y en la conducta. Tal es su efecto, cito, tal es su efecto que se dice que la música puede retener información esencial a pesar de la pérdida de la memoria. Incide en la conducta siendo un motivador. La mayoría de los adultos todavía pueden recordar cada palabra de las canciones que les encantaban en la escuela superior. Y yo no me he convertido en un chino en la filosofía de este hombre, pero lo voy a citar, porque este otro lo cita. Confucio. Le quedó muy bien ese nombre. Confundido el hombre. Pero había cosas que en gracia común el hombre decía que tenían sentido. La música produce un tipo de placer del que la naturaleza humana no puede deshacerse. Entonces no podemos ignorar el contenido de los himnos y la música que se usa para cantarlos. Su contenido, como la música o melodía que se usa para acompañar, tiene un efecto poderoso o para sostener la verdad que predicamos o socavarla. A los 72 años de edad, todavía yo puedo recordar los cánticos, coritos que oía cuando era niño. Y no se asusten, no voy a cantar. Y las canciones en mi juventud. Y yo me sorprendo. Y después se me quedan ahí. Yo me acuerdo de varias de esas canciones, algunas estrofas, pero no me acuerdo de muchos de los sermones que he oído a través de mi vida.
¿por qué hago referencia a este asunto de la música en la iglesia? Porque mucho de lo que bueno, no voy a decir nuestra, porque no es así, pero mucho de lo que los cristianos cantan en diferentes lugares y círculos, lo que cantan, la melodía que usan para hacerlo, socava mucha de la predicación buena y saludable que están recibiendo de unos cuantos púlpitos. Tuve una experiencia hace un tiempo atrás. Un pastor serio, buen hombre, ama a Cristo, abrió su corazón. No voy a decir todo lo que dijo porque no vale. Pero estaba bien preocupado. Y hay razón para su preocupación. Él decía tantas conferencias, tantas grabaciones, tanta predicación, pero eso no se ve en la vida de aquellos que están en las iglesias. Yo sabía la respuesta, pero entendía que él no estaba preparado ni quería oír lo que yo tenía que decir y me quedé callado. Porque si tú le predicas las doctrinas de la gracia, le predicas muchas de las cosas que nosotros entendemos, están en las Escrituras, y son cosas que los reformados enseñan porque está en la palabra de Dios. Tienes una buena predicación y enseñanza, pero permites que tu iglesia se enrede en cánticos y la música y los instrumentos y aquello y lo otro. ¿Qué pasa? Estás sin querer socavando lo que predicas en el púlpito. Tenemos que cuidarnos de esto, no podemos ser ingenuos. Si no somos cuidadosos y guiamos con sabiduría y con amor a nuestras ovejas, a himnos que realmente son doctrinalmente bíblicos o doctrinalmente sanos y equilibrados, donde se desarrolla una doctrina, sino que le permitimos que se entreguen a cantar y a cantar y a cantar simplemente porque están cantando frases de la Biblia, entonces no nos sorprendamos por qué la palabra de Dios no está teniendo el efecto que debería tener en sus vidas. Pero eso está en la Biblia. Sí, canta una frase, pero la que le sigue no tiene que ver con lo que anteriormente has dicho. Esa es la manera de enseñar. Hermanos, hay dos propósitos en lo que respecta a la música en la iglesia. Uno es litúrgico, para alabar a Dios, y el otro es didáctico, para enseñarnos y amonestarnos unos a otros. Entonces, si lo que estamos cantando no es el desarrollo equilibrado de la doctrina, de una u otra doctrina de la Escritura, sino simplemente la repetición de frases que no tienen conexión, pero a la gente le gusta porque le gusta cómo les hace sentir, cómo se mueven, y es algo bien contemporáneo porque eso es lo que la gente hace hoy, pues entonces no se sorprendan que en cuanto a su vida de piedad no haya el progreso, ni tengan el discernimiento que ellos deberían de tener para poder vivir para la gloria de Dios en santidad como debería ser. La música es un medio poderoso para neutralizar el efecto de la palabra predicada. Si no es una letra correcta con su música adecuada, eso puede llegar a quitarle a la predicación y a la enseñanza la urgencia con la cual esa oveja debe recibir la palabra. La convicción profunda que debe producir.
Mucha conferencia, mucho deseo de oír y se está oyendo muchos sermones. Pero ¿cómo están nuestras ovejas en lo que respecta a su piedad personal, su relación con Dios, su compromiso? Por tanto, debemos asegurarnos que los himnos que se usan para cantar sean doctrinalmente sanos y equilibrados y con una música adecuada para cantarlos. Imagínense que yo me ponga a hablar, a cantar sobre la ira de Dios venidera. Y de momento pongo eso mismo y le doy esa música tan romántica, tan suave, tan agradable. Hace del infierno una cosa agradable. El asunto no es lo tradicional versus lo contemporáneo. ¿Por qué? Porque el que sea contemporáneo no quiere decir que está malo. Y porque sea tradicional no significa que está bueno. El asunto es más complejo. Tiene que ver primeramente con el carácter de Dios, el conocimiento de Dios y lo que Dios dice sobre Él. Cuando se habla de adorar a Dios, en la epístola a los Hebreos, dice que tenemos que hacerlo, hermanos, con temor y reverencia. Entonces, ¿qué hace esa clase de música sentimental, romántica, seductiva en la iglesia? Como parte de la vida diaria de nuestras ovejas. Este es un tema interesante, pero yo no voy a seguir desarrollándolo, pero quiero que vean que si vuestra responsabilidad es alimentar sana y adecuadamente a las ovejas, porque es la palabra de Dios que Él usa para restaurar y convertir el alma y santificarla y guardarla. Pero entonces exponemos a nuestros jóvenes o a la iglesia a ese tipo de letra y de música que ha de socavar este gran esfuerzo. Entonces no estamos siendo pastores fieles de rebaño. No porque no se puede hacer, no es que tú no quieres hacerlo. No porque los jóvenes, Dios no llamó a los jóvenes a pastorearse a sí mismo en el sentido de que te ha llamado a ti a pastorearlos a ellos. Y eso no es verdad, se puede hacer cuando se hace como Dios manda en su palabra. Testimonio de iglesias contemporáneas, que usted ve el fruto de esa enseñanza, porque los pastores no han reducido la dieta de sus ovejas o no han permitido aquello que ha de socavar la enseñanza y la predicación de la palabra de Dios. Esto nos preocupa a nosotros en nuestra propia iglesia. A veces nos encontramos cantando cosas que no son bíblicas. Esta mañana no se dieron cuenta. Al Dios de Abraham, Lord, y todo el mundo estaba en cada corazón. Un momentito, le dije que no iba a cantar hoy. En cada corazón. Pero eso es lo que dice la Biblia. Romanos 2 dice la sombra de la ley escrita. Eso es diferente a decir en cada corazón su ley escrita está. Y así cantamos himnos en nuestras iglesias. Nos hemos acostumbrado a ellos.
y no estamos cantando lo que debemos de cantar. El error no produce santidad ni piedad. El Señor nos enseña en su palabra, a través del apóstol, que es nuestra responsabilidad enseñar la palabra de Dios, de una manera, la palabra sana y adecuada de la palabra de Dios a las ovejas. Pues en segundo lugar, pastorear el rebaño de Dios significa conocer bien a las ovejas que Cristo nos ha encargado, conocer bien las ovejas que Cristo nos ha encargado. Es el deber de los pastores obtener un conocimiento básico, íntimamente sano y necesario de la condición de sus ovejas, especialmente de la condición espiritual de sus almas. Jesús, el pastor por excelencia, dijo: yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas y las mías me conocen. Juan 10:14. El gran pastor conoce a sus ovejas, él las conoce de manera individual, las llama por su nombre, trata con ellas individualmente. Él tiene un conocimiento íntimo, no superficial, de cada una de ellas. Estoy refiriéndome a las cosas que debemos saber, porque hay cosas que no debemos saber. Esta relación implica que el Señor posee un conocimiento del estatus y de la condición de cada una de sus ovejas. Este conocimiento es necesario para poder pastorearlas. En una manera analógica, el pastor debe conocer a sus ovejas. Solo así puede proveer el cuidado adecuado que cada una de ellas necesitan. Jesús conocía quiénes eran sus ovejas, las ovejas de su rebaño, a las que él tenía que atender y cuidar. Y una de las cosas que el pastor debe conocer es quiénes forman su rebaño. Ese rebaño específico que Cristo le llamó a pastorear, por el cual ha de dar cuentas. Él tiene que saber sobre quiénes son los que debe ejercer autoridad pastoral según la Biblia. El pastor, desde el principio de su llamado a una iglesia específica, debe saber quién es parte o miembro de esa iglesia, por quién o quiénes él es responsable. Esto implica que hay tal cosa como un número específico de miembros que forman una iglesia. No es suficiente decir yo soy miembro de una iglesia, de la Iglesia Universal, sí, pero eso tiene que mostrarse en la realidad de esa relación espiritual y la obra del Espíritu Santo en el corazón de esa persona en una iglesia local, porque esa es la voluntad de Cristo, como ya vimos ayer en Hechos capítulo 2. A la misma vez, la oveja en la iglesia debe conocer a su pastor o a sus pastores para que pueda cumplir con los deberes que tiene hacia esos pastores. Primera epístola a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 12, Hebreos, capítulo 13, versículo 17 y 22. Además, la disciplina eclesial requiere que el creyente sea miembro de una iglesia local que lo recibe oficialmente y como tal tiene el derecho la iglesia de sacarlo como miembro de tal cuerpo si es culpable de esa clase o de ese tipo de pecado que llama una disciplina correctiva o excomunión.
Por otra parte, el pastor tiene la responsabilidad de identificar a sus ovejas. Él ha sido llamado a pastorearlas y pastorear a ovejas, no a cabras. La oveja es aquella que por medio del Espíritu Santo y la palabra ha llegado a oír la voz eficaz de Cristo y ha respondido al mensaje del Evangelio mediante el arrepentimiento y la fe. Debemos nosotros familiarizarnos con aquellas que son nuestras ovejas. Solo así podremos nosotros ser fieles al llamado que el Señor Jesucristo nos ha dado como pastores de su grey. Solo así podemos aplicar las Escrituras con esa medicina y antídoto que se necesita para que ellas, si están enfermas, sean sanadas y recuperadas. Que el Señor en su misericordia nos ayude a nosotros a ser ministros fieles del rebaño, a considerar nuestras vidas. Uno llega aquí a la edad de 72 años y tiene que mirar hacia atrás. Y uno empieza a considerar, aquí se pudo haber hecho esto otra cosa. Ay, me hubiese gustado tener la experiencia, la sabiduría de hoy, porque no hubiese hecho esto, aquello, de esa manera. Pero ya eso pasó. Si me quedo ahí, me deprimo. O tal vez hay que tirar la toalla. No, dejando lo que queda atrás, dice Pablo. No estamos hablando de un pecado escandaloso, no. Dejando lo que queda atrás, miro hacia adelante para llegar a esa meta que el Señor me ha llamado. Que el Señor nos ayude a ser fieles pastores y qué bueno es acercarnos a considerar estas cosas, ir al bálsamo, al Señor Jesucristo, para que Él nos sane, para que Él nos perdone, para que Él nos restaure y nos dé la gracia y el deseo de seguir pastoreando la grey, pero según Él nos enseña en su palabra. Yo sé que algunos de ustedes conocen estas cosas. Muy bien, eso es bueno. Yo también. Pero el punto es, ¿estamos evaluando nuestra vida, nuestro ministerio y pastoreo de las almas en la iglesia de esa manera? ¿Qué cosas tenemos que cambiar? ¿Qué clase de iglesia o qué tipo de iglesia quieres tú presentar al Señor en ese día? Yo creo que no debemos de tener ningún otro deseo mayor en nuestras vidas que el mismo deseo que el Señor tiene, presentar una iglesia santa, inmarcesible. Que Dios continúe obrando en nosotros hacia ese fin. Oremos.